¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 20ª clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy voy a continuar hablando de algunos temas relacionados justamente con la contaminación. De hecho, en ese sentido, digamos que todos los temas anteriores que hemos visto de la contaminación, voy a mencionarlos en estos temas, porque de hecho estos, como les había mencionado anteriormente, son consecuencias de los tipos de contaminación que les he estado mencionando a lo largo de estas últimas clases. Y luego vamos a ver un ejercicio, ¿sale? Bueno, inversión térmica, smog y lluvia ácida. Primero, ¿qué es el smog? El smog es esa capa de humo que cubre algunas ciudades. El smog proviene de dos palabras, smoke, que es humo en inglés, y fog, que es niebla en inglés. Lo que ocurre es que en grandes ciudades, por el hecho de la gran cantidad de vehículos, industrias, etcétera, generan esta capa de gases, que es una combinación de diversos gases, los cuales forman el smog: dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, metano. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré anteriormente de la contaminación del aire? Justamente contiene varias de estas sustancias, ¿sale? Ahora, algo interesante respecto al smog es que, como ya se dieron cuenta también de la clase de contaminación del aire, contiene o conlleva muchos tipos de efectos negativos en el suelo, en el aire, en el agua. ¿Por qué? Porque el gas, en este caso los gases o humos que contiene el smog, irritan la piel, causan daños, obviamente en la salud de las personas, además de que causa efectos negativos en el medio ambiente porque lo está modificando. Tomen en consideración que como tal el smog es un contaminante, ¿sale? Ahora, la lluvia ácida, de hecho, lo interesante es que la lluvia ácida es una consecuencia del smog. Recuerden que el smog es esa capa de humos, de combinación de humos que están arriba de las ciudades. Arriba me refiero a lo que ocurre es que, por lo que vamos a ver más adelante, que se llama inversión térmica, el smog no se va. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso también se les llama gases de efecto invernadero. Ahorita hablo de esa parte. El chiste es que la lluvia ácida es producida justamente por la combinación de estos gases del smog que está arriba de las ciudades. Y no solamente arriba de las ciudades, sino que el smog, esta capa de humos, se mueven a diversas partes, diversas ciudades o lugares. No necesariamente están en la misma ciudad. Digamos que todos los gases que se generan en el Distrito Federal, o bueno, en CDMX ahora, no necesariamente permanecen, la mayoría permanecen ahí por esto de la inversión térmica que ahorita voy a hablar, pero es muy probable que estos humos, por obra natural, que ahorita van a ver por qué, se empiezan a mover. Lo que ocurre es que entre más alto vayas, hay corrientes de aire, esas corrientes de aire se llevan los contaminantes, es algo natural. Entonces, al llevárselos a otro lugar, en este lugar sigue existiendo contaminación del aire, y por causa de, en este caso, como ya se dieron cuenta, que el óxido de nitrógeno, perdón, o los óxidos de azufre, estos se combinan con el agua que hay en la atmósfera. Obviamente el agua me refiero con lo que llueve. Estos se combinan, el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre se combinan y pueden formar el ácido sulfúrico. ¿Cómo sería el ácido sulfúrico? Se combina un óxido de azufre, o sea, SO, con H2O. Entonces forma HSO, que es, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4. Esa es la fórmula química, digamos. Y también ocurre con los óxidos de nitrógeno, NO, digamos, NO2, que es el dióxido de nitrógeno, que es el más común, que se forma, como ya les mencioné anteriormente, como un contaminante en los motores de combustión interna a muy altas temperaturas. Se combina también con el agua y forma un ácido nítrico, que también es un tipo de ácido. Estas pequeñas partículas de ácido en las nubes, digamos en la atmósfera, hacen que se le pega una gota de agua y ahora sí hace que se precipite en forma de lluvia. Digamos que se forman las moléculas de ácido y se le pega, por así decirlo, una gotita de agua, y eso hace que se precipiten, que caigan al suelo las gotas de lluvia ácida. Por eso se le llama lluvia ácida, porque sí contiene agua, pero además contiene los ácidos, que sería ácido sulfúrico u ácido nítrico, perdón, y esto causa justamente que modifique el suelo donde cae dicha lluvia ácida. Y no solamente el suelo, sino también el agua, y esto puede afectar a los animales de la región y un largo etcétera.
Justamente ese es el problema con las lluvias ácidas, que tiene efectos muy negativos, no solamente en las personas, no solo en los animales, sino en los cultivos, en las plantas y un largo etcétera. ¿Sale? Recuerden que por el hecho de que es un ecosistema, los ecosistemas están vinculados unos con los otros. Entonces, el hecho de que le afecte o el hecho de que ocurra algo en un ecosistema, lo más probable es que va a hacer que cambie otro ecosistema. ¿Sale? Eso es justamente el problema de la contaminación. Y pues así como en muy general, eso es la lluvia ácida, que es por causa del smog o estos óxidos de nitrógeno o óxido de azufre que en la atmósfera y también en presencia de la luz del sol, eso es lo interesante, se combina con el agua y forma la lluvia ácida. ¿Sale? Por eso es que estamos viendo estos temas, porque están relacionados unos con los otros. Esta parte de la inversión térmica es muy interesante porque es justamente lo que ocurre cuando hay mucho smog arriba de una ciudad. Entonces, si hay mucho smog arriba de una ciudad, ocurre la inversión térmica. Y si hay mucho smog, ocurre la lluvia ácida. O sea, si se dan cuenta, es una consecuencia uno del otro. Ese justamente es el problema del que quiero que se den cuenta. Ahora, fíjense en una situación normal que es lo que ocurre. En una situación normal, digamos que hay aire caliente en una ciudad o se genera una cantidad de aire que sube, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Digamos que el viento hace que suba una cantidad de aire caliente. Entonces, dependiendo en qué tamaño, en qué lugar de la atmósfera, por así decirlo, se encuentren, ese aire caliente se va a ir disipando por el hecho de que entre más alto vayas, hay corrientes de aire, las cuales son aire frío. Por ejemplo, hay aire frío y luego aire muy frío, dependiendo a qué cantidad de kilómetros. Eso es interesante. A qué cantidad de kilómetros estás hablando. No es nada más cualquier distancia, sino que es mucha, mucha altura. Varios kilómetros de distancia. Entonces, entre más alto estén, hay unas corrientes en específico los cuales permiten que se movilicen todos estos gases que se producen. Entonces, eso hace que la ciudad, digamos, o el lugar donde nos encontremos, por ejemplo, aquí en Pátzcuaro, eso permite que la temperatura se mantenga estable en una región y también que no se acumulen los gases que se producen por cualquier cuestión. Por ejemplo, si nosotros estamos en una isla desierta donde hay un volcán, el volcán erupciona, toda esa cantidad de gas o gases o humo como un smog que está generando van a ir subiendo a la atmósfera, pero si se van a dar cuenta, en un momento se va a ir por completo. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una situación normal donde el aire se está llevando todos estos humos para que la Tierra solita elimine toda esta cantidad de gases. ¿Qué ocurre en una situación de inversión térmica? Lo que ocurre es que el aire frío, digamos que por el hecho de la capa de contaminación, que es esa nata, esa neblina, por eso el smog, literal es el smog, el cual está arriba de la ciudad, no permite que se escape el aire, no permite que haya flujos de aire constante. Entonces, esto hace que, no solamente hace que la ciudad no tenga un clima adecuado, no hace que las estaciones inclusive no sean tan marcadas. ¿Qué ocurre en las grandes ciudades? En las grandes ciudades, por el hecho de la contaminación y otras situaciones, ya los cambios de clima causados por las estaciones ya no son tan obvios como aquí en Pátzcuaro, por ejemplo, que si se dan cuenta, nosotros tenemos como bien ubicadito cuando es primavera, luego llega verano, que en este caso aquí en la región es muy lluvioso, llega otoño, empieza el frío, y luego llega invierno y es muy frío, y luego volvemos a empezar. Pero en grandes ciudades donde ocurre la inversión térmica, por el hecho de los gases que están ahí deteniendo, que no pueden elevarse, por eso dice lo del aire frío, que no permite que se eleven y que se quite esa capa de, ¿cómo decirlo? Que se quite esa capa de contaminación, porque en realidad es como si estuviera al revés. Si se dan cuenta, por eso se llama inversión térmica, porque el aire frío debería estar en el segundo nivel, perdón, y luego aire muy frío en el tercero. Y en la caso de la inversión térmica es al revés. La capa caliente de la inversión, que es el smog, está en medio, está el aire frío que intenta subir, pero no puede, y luego la capa de inversión térmica de smog, y hasta arriba el aire muy frío. Entonces, por eso es que justamente en las grandes ciudades se ve esa nata, esa contaminación, esos humos en su superficie, digamos, porque el hecho de tal contaminación, el hecho de todos esos gases acumulados, no permitan que se escapen. Por eso es que las ciudades siempre tienen esa contaminación arriba de ellas. ¿Sale?
¿Qué podemos hacer? En realidad, nada. Ese tipo de inversión térmica, bueno, este tipo de contaminación, digamos, no la podemos evitar por el hecho de por ejemplo, es que por los carros, los fumadores, las empresas, nosotros mismos, por la quema de gases, la quema de basura, o sea, absolutamente todo genera contaminantes, los cuales producen la inversión térmica. Sería buscar medidas alternativas para la producción de energía y que las personas buscaran medidas alternativas para el transporte. Entonces, como imagínense, en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, que la población es tan grande, no puedes hacer que todas las personas cambien así de la nada, es imposible. Tal vez algún día lo hagan, tal vez no, pero lo más probable es que no se haga. Lo que podemos hacer en lugares aquí como en Pátzcuaro, donde todavía no ocurre este tipo de situaciones, pues es respetando justamente la producción de energía, o sea, intentar buscar medidas alternativas de producción de energía, intentar buscar gastar lo menos posible de energía, de hecho eso es una recomendación, no gasten energía eléctrica a nada más por hacerlo, sino que ahorren lo más posible, eso le va a ayudar mucho al planeta. ¿Por qué? Porque si no los gastas, entonces no se tiene que producir más de ella, ¿ok? Entonces, si no lo tienes que producir más, entonces ya no estás gastando más recursos. Eso es muy importante. Entre menos gastes es mucho mejor. ¿Se acuerdan en las R's? Es el reduce. Ahí me acordé. Reduce, o sea, no gastes lo que no necesitas. Reduce. Reduce lo más posible tu consumo de materia, de energía, de lo que sea. ¿Sale? Y listo, esos son los tres temas. Por eso están en relación, por eso el temario y yo quería mostrárselos justamente uno en relación con otro porque tienen un sentido muy lógico. El smog que está arriba de las ciudades genera la inversión térmica y como la inversión térmica evita que esta capa caliente de smog se vaya, puede producir las consecuencias que sería, por ejemplo, la lluvia ácida. ¿Sale? Eso es lo que quería que entendieran. Vamos a continuar. Ahora, ya que vimos esta parte de inversión térmica, smog y lluvia ácida, ahora vamos a ver un ejercicio. Muy bien, vamos a continuar. Fíjense en el ejercicio que les estoy presentando. Quiero hacer este porque noté que les estaba fallando mucho en composición porcentual y el hecho de fórmula mínima o fórmula empírica y fórmula molecular. Por eso quiero practicar con este. Nada más vamos a hacer este y terminamos la clase. Fíjense, la alicina es un compuesto responsable del olor característico del ajo. Un análisis de dicho compuesto muestra la siguiente composición porcentual en masa. Carbono tiene un 44.4%. Hidrógeno tiene un 6.21%. Azufre contiene un 39.5% y el oxígeno contiene un 9.86%. ¿Sí? Recordarán que qué es lo primero que tengo que hacer. Vamos a ir anotando parte por parte. Calcule su fórmula empírica o, o fórmula en bruto, recuerden, y la fórmula molecular con su masa molar. Primero vamos a hacer la fórmula empírica. Tenemos estos elementos con estos porcentajes. Lo primero que yo tengo que hacer sería de estos porcentajes que yo tengo aquí, vamos a transformarlo, por así decirlo, a gramos, que sería, si digamos todo este en total, ¿qué cantidad? Déjenme saco la calculadora para mostrarles. ¿Qué cantidad tenemos en total? Recuerden que debe de ser un 100%. Si no me equivoco, sí es un 100%. Tiene que ser un 100%. Sería 44, digamos que sí. Ahora, vamos a transformarlo directamente en gramos. Si supuestamente esto es un 100%, significa que para transformarlo a gramos, simplemente sería la misma cantidad, 44.4 gramos, 6.21 gramos, 39.5 gramos y 9.86 gramos. ¿Sale? Luego, de estas cantidades en gramos lo tengo que transformar a mol. Para transformarlo a mol, recordarán que tenemos una fórmula. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar, que en el caso del carbono sería 44.4 entre 12, porque esa es la masa molar que tiene perdón, les estoy tapando aquí. Lo voy a pasar para acá. Y ahorita a ver si me acuerdo de acomodarla. Ahí está, miren. Bueno, como decía, 44.4
entre 12. ¿Por qué? Porque es la masa molar del carbono. Es igual a 3.7. Ajá. 3.7 mol. Luego, ¿quién sigue? Sigue el hidrógeno. El hidrógeno sería el número de moles es igual a 6.21 entre 1, porque es la masa molar. Sería igual, 6.21 mol. Luego el azufre sería el número de moles es igual a la 39.5 gramos entre la masa molar que es 32 gramos sobre mol. Ah, no le puse las unidades, pero ahorita aquí se las pongo. 39.5 entre 32 nos da 1.2343 mol. Y por último sería el oxígeno. Ah, perdón. Número de moles es igual a la masa, que sería 9.86 gramos, entre la masa molar, que sería 16 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos daría este? Sería 9.86 entre 16.6162. Si se dan cuenta, las cantidades que estamos obteniendo en este ejemplo son bastante, ¿cómo decirlo? Son bastante diversas unas de las otras. Por ejemplo, tenemos 3.7, 3. Y en este 3.20 y 3.6. Tenemos que encontrar entonces un múltiplo lo suficientemente bueno para que nos haga enteros lo más cercano, por supuesto, de cada uno de estos. ¿Qué número sería, por ejemplo? Déjenmelo. Bueno, lo voy a dejar todavía en azul. Por ejemplo, si digamos por un 2, creo que sería muy bajo porque estos tienen punto 21 y punto 23. Todavía para que estos que son de punto 2 se eleven al menos al siguiente valor sería por 5. Por ejemplo, 6.21 por 5 nos da 31. Me refiero porque, bueno, perdón, me falta todavía antes algo. En esta parte tenemos que dividirlo entre el menor. Me falta solamente esa parte y ahorita hacemos lo de los múltiplos. Sería entre el menor, que es 0.61262. O sea, sería 3.7 entre 0.6162. ¿Cuánto sería? 3.7 entre 0.6162. Y nos da 6, exactamente. 6. Siguiente. Sería, ya tengo este, me falta este. Sería 6.21 entre 0.6162. Recuerden que lo tenemos que redondear a lo más cercano que tengamos, ¿sale? 6.21 por 0.6162. Perdón, entre. Ah, ya no quedó, esperen. 6.21 entre 0.6162. Y nos da 10.07, lo podemos dejar en 10, ¿sale? Ya tenemos entonces la cantidad de carbono, ya tenemos la cantidad de hidrógenos, ¡ay Dios! Hidrógenos. Nos falta el siguiente, que sería este, 1.2343 entre 0.6162. 1.2343 entre 0.6162. Y nos da 2, que sería en el caso del azufre. Ya tenemos carbono, hidrógeno, azufre. Nos falta el oxígeno. Sería 0.61 entre 0.6162, que es lo mismo, pues te da 1. ¿Sale? Significa que ya obtuvimos aquí nuestra fórmula. ¿Cómo sería nuestra fórmula? Voy a borrar aquí para poder anotar mi resultado. Ahí quedó, mire. Voy a poner con negro. Sería carbono con 6, hidrógeno con 10, azufre con 2 y nitrógeno, oxígeno
con 1. Nos queda de esta forma la fórmula empírica. Ahora, una forma en la que de hecho yo, como si se dan cuenta, quería dividir antes, pero mejor simplemente lo dividí entre el menor para poder saber cuál sería su fórmula empírica. De hecho, yo ya la puedo dejar hasta aquí, porque si se dan cuenta, los valores que yo obtenía eran, pues los podía redondear al número más cercano: carbono 6, hidrógeno 10, azufre 2 y oxígeno 1. Bien fácil los redondeé, si se dan cuenta. Una forma en la que puedo comprobar si esta fórmula es similar a la que sería mi fórmula molecular sería calcular la masa molar de esta que ya tengo aquí, ¿sale? Vamos a hacerlo. Primero voy a borrar este lado, igual ya obtuve este. Disculpen, me acabo de dar cuenta que la regué aquí y no le puse, no les tapé esta parte para hacer estos cálculos. Simplemente dividí entre el menor. Los moles: 3.7, 6.21, 1.23 y 0.6162 entre el menor. El menor es este. Entonces sería 3.7 entre 0.61 62, 6. 6.21 entre 0.61 62, 10. 1.23 entre 0.61, 2. Y el último, pues 1. Y me da esta fórmula que está acá. ¿Sale? Continúo. Y ahora sí regresamos. Borré esa parte nada más para poder terminar el ejercicio. Vamos a hacer el cálculo de la masa molar de esta fórmula que acabo de obtener para ver si se acerca a 162, y si no, le vamos a quitar para ver cuál sería la fórmula adecuada. ¿Sale? ¿Cómo sería esto? Pues nosotros tenemos el carbono. Del carbono nosotros sabemos que tiene 12, perdón. 12 por 6. ¿Cuánto nos daría? Pues aquí tenemos la calculadora. Son 96, si no me equivoco. Son 72, olvídenlo. Luego sigue el hidrógeno. El hidrógeno serían 10 por 1, pues nos da 10, no hay pierde. Luego sigue el azufre. El azufre tiene 2, es 32 por 2, así que nos va 64. Y por último, el oxígeno solo es 1, así que será 16 por 1, pues 16. ¿Sale? Entonces serían 6, 10 y 2, 12. Llevamos una, recuerden que es una suma. Serían 7 y 7 son 14, 15, 16. Son 162. Y es exactamente la masa molar que nosotros estábamos buscando. Gramos sobre mol. Significa que esta es la fórmula de la alicina. ¿Sale? Y de hecho, déjenme les muestro. Vamos a investigarla. Para poder comprobar en este caso el resultado, simplemente busqué la alicina aquí en Google. No sé si alcanzan a ver, esa es su fórmula. Y es justamente la que acabamos de determinar. Entonces, pues es correcto. No sé si alcanzaron a ver muy bien, pero bueno, si quieren buscar la lisina, esta es su fórmula: C6H10S2O. ¿Sale? Y listo. Así es como tienen que hacer, o así es como tienen que obtener una fórmula empírica o fórmula mínima y fórmula molecular. En este caso yo no tuve que hacer más de la fórmula molecular porque la masa molar es exactamente la que me está pidiendo para fórmula molecular. Entonces hasta ahí se queda. Y eso es todo. ¿Sale? ¿Qué hubiera pasado si digamos que en este mismo ejemplo, que la fórmula hubiera sido el doble, que digamos que no hubiera sido 162, sino que me hubiera dicho: la fórmula es la fórmula, búscala que estuviera 324 de masa molar? Entonces significa que la fórmula de sería C12, H20, S4 o 2, que sería el doble. ¿Me explico? Entonces, siempre y nada más es cuestión de ver los números que te está pidiendo, o qué exactamente qué es lo que te está pidiendo. ¿Sale? Y eso sería todo por esta clase. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y que hayan tenido un excelente fin de semana. Hasta luego.